Café con Migue. Hola, buenos días. Estamos nuevamente en otro capítulo de Un Café con Migue. Hoy con un invitado muy especial. Hoy me acompaña el doctor José Manuel Abuchaibe, abogado, ex concejal de Riohacha, reconocido litigante del país, reconocido litigante tanto fuera de Colombia. Una persona de un comportamiento intachable. Una persona a quien admiro profundamente, profundamente, y adicionalmente protagonista de procesos de alto impacto nacional. Su trabajo ha puesto sobre la mesa preguntas de fondo sobre la financiación de campañas, sobre la legalidad de elecciones, sobre la ética del ejercicio político y el ejercicio público, sobre el rol de la justicia como último dique frente a los abusos estatales. Para mí es un placer y un honor estar compartiendo un café conmigo. Bienvenido, doctor Abuchaibe. Gracias, muy amable por esas palabras y aquí estoy pendiente de tus preguntas. Gracias. Doctor Abuchaibe, iniciemos contándole a nuestras personas que nos acompañan quién es José Manuel Abuchaibe. Bueno, ya soy un hombre de una trayectoria de más de 44 años de ejercicio profesional. Estamos hace rato haciendo demandas de carácter electoral y de otras diferentes. Nosotros logramos por primera vez en la historia de declarar nulo un tratado con Venezuela por la Corte Constitucional, tratando de evitar que los vehículos de mi tierra fueran llevados o decomisados para Venezuela, lo que era un despropósito. Lo ganamos. Ahí comenzaron a mirar en mí circunstancias de grandes temas, como también recientemente demandé las regalías del presidente Santos, que nos las quitó, nos las arrebató, con el visto bueno de la clase política. Si lo bueno de la Constitución del 91 fue que nos dio recursos a las regiones y nos los quitaron para centralizarlo en Bogotá y según ellos lo están distribuyendo en todo el país, algo ilógico. Eso empobreció a los indígenas y yo estoy todavía con una demanda ante la Comisión Interamericana como apoderado de los guayús. En eso la estamos ganando. No hemos logrado unos acuerdos para que se pueda subsanar lo que fue el despropósito más grande. Ahí comenzaron a morirse los niños. ¿Qué no quieren decir la verdad? De hambre, no había recursos. ¿Cómo le arrebatan a la Guajira su riqueza más primordial, que era la explotación de los recursos naturales, y distribuir la regalía de que en todo el país? Algo que nunca lo entendí. Y así fue. Yo demandé ante la Corte Constitucional y por un voto perdimos. Era la esposa que estaba de magistrada encargada de un señor que fue contralor, que es Vallenato. De ahí sacamos un libro que me publicó la Universidad de La Guaira y cuento una historia sobre lo que sucedió. Dimos la pelea. Esas son las luchas que yo doy. Inclusive todavía estaba en una época donde tenía el verbo encendido. Yo hablaba de guerra de La Guajira contra el interior del país, contra el gobierno de Santos. Ahí tengo unas grabaciones ante el presidente Uribe, ya muy declarándome muy en contra de Santos, pero era por eso. Y casi ganamos esa demanda, que nos devolvieron las regalías, pero son los intereses. Volvieron de la descentralización que se logró en el 91 a centralizar situaciones en Bogotá. ¿Qué es lo que acaba la región? La verdad es que no entiendo por qué siguen las regiones abandonadas. Una tierra como de La Guajira, que tiene inmensa riqueza, que está subsidiando a Colombia, grandes recursos, y nosotros somos pobres. No, que se la roba, eso es mentira, eso lo inventó Santos. Que el robo más grande está en Bogotá. Eso lo sabemos todos, no nos dejemos impresionar. Está el cartel de la contratación como espectáculo, pero la corrupción
está enquistada en Bogotá, que es donde están los grandes recursos. Ahora en La Guajira, unos recursos, lógico que hay corrupción como la hay en toda Colombia, yo lo entiendo, pero dejar a La Guajira desprovista de esos inmensos recursos de regalías. Y lo que han dejado es que vengan los alcaldes a pedir allá aquí, que distribuyen lo que queda de regalías, que lo dan en todo el país, a hacer antesala para que le aprueben proyectos. Y para esos proyectos, yo sé que tienen que dar porcentaje aquí en Bogotá. Todo eso es un nivel de corrupción que yo vengo repudiando. Es que yo no estoy actuando por situaciones de que tengo simpatía. Algo siempre se caracterizó en mí, que si me toca decir la verdad, yo la digo. Y de pronto fui uno de los que más combatió a Santos. Yo tengo un libro y le voy a regalar una copia del libro que saqué sobre las regalías. Y ataqué duro al gobierno de Santos, diferente a lo que pasaba con Uribe, porque nosotros notamos que él, cuando llegó de presidente, facilitó la seguridad en La Guajira, que no podría uno salir de Riohacha a Valledupar porque ya lo secuestraban. Vinieron los paramilitares, pusieron un poco de seguridad, orden, pero todo refleja un gobierno de Uribe, donde uno iba a la carretera y veía soldados, se sentía seguro. Indudablemente se ganó la simpatía de nosotros. Yo, la verdad, estudié aquí en Bogotá, estoy radicado en Bogotá, viajando permanentemente a La Guajira. Soy abogado en muchas partes del país, especialmente en la costa, y seguimos adelante. Ya tengo preparado unas situaciones de que hay corrupción electoral, la hay. Acabo de recibir una comunicación del registrador nacional sobre la biometría facial, sobre ese aspecto que yo le aconsejé que hiciera. Y seguimos, vamos a seguir en la misma. Tenemos que tener bastante astucia para evitar que nos hagan corrupción. Que aquí se compran procesos electorales, se los compran. Si tú quieres tener voz, si tienes plata, tienes jurado, tienes mesa, tiene uno que está vigilante. Y yo he ganado procesos porque hemos estado pendientes de esta situación. Ahí sea, aquí no es que va a ganar el gobierno, aquí es que si no está uno atento, gana el que tiene la plata. Mira Colombia, aquí gana el que tiene la plata. En estos momentos, indudablemente, con Petro se ha impuesto una situación que es de simpatía que hay, y por eso tú veas muchos en el Congreso que no tienen esa fortuna. Indudablemente se sentó un precedente de gente nueva que está llegando al Congreso y que hay que reconocerlo, porque se impulsaron con el nombre de Gustavo Petro, y ahí vuelve otra vez. Pero del otro lado, si tú te vas a las listas de la derecha, ahí es que entra el que tiene plata. Si no, no vas a tener opción de nada, porque eso es lo que cuesta. A mí me ofrecieron Congreso y dije, no, ya yo conozco eso. Yo no voy a gastarme 2.000, 3.000, 4.000 millones para ser senador, o si no, no votan, así tenga yo simpatía, porque la gente pide para movilizarse, y aquí la política la maneja mucho el abundante dinero, y por eso el narcotráfico se está imponiendo en la política. Eso es lo que me preocupa. Y sabemos que Petro, detrás de Petro, por eso fue la demanda mía de elección de tope, recibió mucha plata. ¿Cómo no iba a ganar? Eso es lo que le preocupa. Y uno ya viene de antecedentes que Odebrecht, todo se está manejando con plata. Es que no es el primero. Pero lógico, yo tenía más simpatía por otro. Me tocó demandar lo de Petro, y por eso fui por la violación de tope y la financiación irregular que hemos estado demostrándole a la Comisión de Acusaciones. Muy triste escuchar de un experto la situación tan crítica del país en el que todo depende del dinero. Doctora Buchaibe, ¿cómo blindar un proceso electoral como el del 2026? Bueno, ahí estoy escuchando que la registraduría se va a hacer cargo de las instrucciones a los testigos electorales. Me parece bien, porque sobre los testigos se ha montado un negocio.
comienzan mucho a decir que ellos preparan a los testigos pidiéndoles plata a los partidos. Esto es un negocio montado. Yo siempre he dicho que no es fácil que un testigo cumpla con sus funciones, pero vi que la registraduría tenía, o el Consejo Nacional, para ser más preciso, se gastó 35.000 millones y se las lleva ciego. Fueron contratos acomodados y están hablando de corrupción. Yo me estaba sonriendo. Que ellos ahora, a partir de ahora, le van a hacer las instrucciones a los testigos, la información de lo que debe hacer un testigo. Antes lo hacían con jurado, ahora metieron a los testigos. Yo siempre que me llevan a ser asesor en una campaña, les digo eso de los testigos, porque hay personas que por testigos solicitan un reconocimiento monetario y se volvió un negocio. Aquí hay mucha gente que dicen que ellos son los que van a darle las instrucciones a los testigos y piden. Yo siempre me he puesto, eso no es nada. He dicho, aquí se conoce todo lo que hacen los jurados, los C14, porque lo publican. El problema está en los escrutinios. Hay casos en que gemelean las mesas, los formularios electorales, lo alteran de estando ya depositado en el arca triclave. Parece mentira, pero así es. Entonces, donde viene el fraude lo están haciendo a partir del momento en que reciben los resultados y tú te acercas para que te aumenten votos y ellos le comienzan a poner un cero de más o a hacer situaciones como esa es la realidad. Pero eso es producto de la corrupción. Tú llamas a un juez que es el que tiene las decisiones de los escrutinios, eso, o a la misma registraduría que son los secretarios, y no sabe uno cómo alteran eso, pero eso es lo que está sucediendo. En varias demandas al Senado que he hecho, se demostró que sí alteraban los resultados. Una vez que entraron 3 del MIRA, yo me acuerdo que también estaba en esas demandas, siempre, y que el problema ya no es de que vamos a hablar de corrupción por el gobierno actual, que también mete la mano. Mira que los abogados que yo conocí que estaban en la derecha ahora están con Petro. Petro está bien jurídicamente apoyado por expertos en derecho. Muy bien, te estoy diciendo, muy bien, porque él inteligentemente se fue apoderando de las circunstancias, sabe que hay corrupción. Acabo de escuchar que Briceño va a decir cuánto le dieron a los miembros de la comisión. De que recibieron contratos, recibieron, de eso no tengo duda. Si es el gobierno que más ha repartido, o de pronto yo digo que más, porque tampoco sé qué hicieron los otros, que siempre han dado, yo lo estoy notando. ¿Por qué no ha funcionado la comisión de acusaciones? Porque están negociando. El Congreso se volvió corrupto, y decir que solamente la comisión, no el Congreso en pleno, porque yo fuera congresista, alzara la voz. Que cómo así que se llegaron los topes y todavía no ha pasado nada, le echan la culpa a la comisión. Nosotros sabemos que la comisión, sus integrantes vienen de los partidos, pero los partidos no se pronuncian. Ahí está Centro Democrático, Cambio Radical, los partidos de la U, liberales, conservadores. Entonces dice, es que ese liberal petrista, este conservativista, aquí estamos viviendo una época que horroriza, que crea incertidumbre, y que está llevando a Colombia a un vacío que no puede ser comparado ni con Chile ni con ninguno. En Chile no hay guerrilla, no hay narcotráfico. Comienzan a festejar, fue derrotado a la izquierda. Colombia es un país único en el mundo. Tenemos el narcotráfico más grande del mundo, diría yo. Venezuela no lo tiene, Venezuela es una especie de camino para impulsar, pero el narcotráfico está naciendo de Colombia, donde mandan los envíos, donde hay están las fábricas o los que fabrican la coca. Aquí no está el problema. Colombia no es igual a todo el mundo, eso sí está equivocado. Aquí la guerrilla es poderosa, 30.000 hombres. El narcotráfico es poderoso. Nosotros no tenemos referencia en el país. Y algo sí tiene claro los colombianos. Están aliados a Petro. Tiene el poder del ejército y de los irregulares. Yo le hago la pregunta, ¿cómo quieren derrotar así a Petro? Él nace
lo que aprendió viendo, y que el poder está dependiendo de eso, lo tiene de su lado y van a seguir en el 2026 dejando un proyecto político que es lo que ellos buscan. ¿Qué buscan? Durar varios periodos. Eso es lo que estoy viendo y me preocupa mucho. Es cierto, es cierto, doctora Buchalve, retomando la pregunta inicial, si nosotros no podemos confiar en nuestros veedores y en nuestros testigos electorales por efectos de la corrupción, ¿en quién confiar entonces? Que los testigos electorales, les informo, ¿qué hace un testigo? Aquí me visitaron varias personas, no toman fotos, la foto no tiene incidencia en ninguna parte, te da así como una indicación de que algo raro está, donde tú tienes que investigar, pero si tú lo llevas como prueba, te lo rechazan, eso no es prueba de nada, entonces comienzan a decir, bueno, es que los testigos no lo dejan ni siquiera actuar dentro de la mesa, eso hay que cambiarlo. Cuando hay mucha lista, hay muchos testigos, el jurado no te permite que tú te estés acercando a la mesa, no te das ni cuenta cuando hay cambios, cuando hay alteraciones del E14, ni saben si los jurados son los mismos que fueron nombrados. El testigo no, aquí hay que tener en cuenta que todo empieza con los escrutinios. Hay que nombrar testigos y abogados en los escrutinios, que se han enfrascado como si un testigo fuera a cambiar el proceso electoral. ¿El testigo qué hace? Ahí ponen los votos en el E11, que yo estoy insistiendo que no pongan la huella porque no dejan verificar los E11, porque dicen que es reservado. Pasa al E14 y el E14 te lo llenan y te dejan hasta parte en blanco para que sean después alterados. ¿Y el testigo qué puede hacer? O sea, que están confiando que el testigo. Aquí alguien me decía, pero es que en Venezuela, lo de María Corina, no, hombre, no compare Venezuela. Pero lo están haciendo creyendo que María Corina, lo de María Corina se puede hacer aquí, que ella fue una... Aquí es totalmente diferente. El sistema electoral de nosotros no lo tiene comparación. Que hay 3 E14, solo 3 documentos electorales que debía ser uno solo. Eso lo publican, viene. Allá todo es ticket, ¿cómo es? De computadora, eso es electrónico. Sí. Entonces van a comparar. Además, cuando fueron a las elecciones, todo el mundo sabía que Maduro era un dictador. Entonces nos han puesto y que María Corina, aquí hay personas, vamos a hacer lo mismo que María Corina. ¿Cómo van a hacer lo mismo? Hablan de software, hablan de situaciones que no son. Aquí el peligro está en que los escrutinios, que es el proceso donde se van a contabilizar los votos y se va a verificar si los documentos son legales o no, es donde está la falla. No es en el momento de depositar votos. Es que cuando el escrutinio empieza enseguida apenas termine la votación, allí donde hay que tener gente que sepa de eso. Porque cuando abren la bolsa y comienzan a contabilizar es un software y eso es lo que permite detectar, pero los partidos en eso no sé. Lo que pasó con Petro, que dicen que los testigos lograron los 500,000 votos, no fueron los testigos. Esos fueron un software que tenía Petro, que era el mismo de la misma entidad Indra de España que hizo de la registraduría. Ellos descubrieron que faltaba llenar unos E14. Yo diría que no descubrieron nada, eso fue un fraude. Nunca nos dieron los documentos, aumentaron 500,000 votos y de 15 pasaron a 20 senadores. Delante de toda Colombia lo hicieron en el 2022. Yo pregunto, ¿qué va a pasar? Y lo primero que yo recibí instrucciones era que no hiciera reclamaciones. Y yo sí me estaba inmerando en eso. Entonces, los que estaban representando a Rodolfo Hernández le quitaron los poderes. Porque Rodolfo Hernández, desde el comienzo, quería reconocer a Petro como presidente. Y lo hicieron los demás partidos. Petro ganó limpiamente. Y mire que yo fui el que demandé Senado y Cámara, pero me tocó hacerlo porque comencé a buscar que la coalición
violaba el 15%, que hablaba la Constitución, y de ahí fue cuando yo comencé a agarrar, porque no encontraba la manera de demandar las mesas. Y mire todo lo que pasó, yo fui el que hice esa labor. Alguien tapó todo eso, que no diga mentira. Desde ahí comienza algo que nos está llevando al caos. Y después encontré lo del 109 y me metí por ahí, hice mi denuncia y comenzó la gente a gritar fuera Petro. Pero yo hago esta pregunta, entonces, ¿qué pasó en los escrutinios? ¿Por qué no se presentó eso para demandar las mesas? Porque sencillamente hay algo que yo nunca entendí. Y si Petro lo hizo siendo candidato, ahora como presidente, te puedes imaginar lo que viene. Yo estoy estudiando para ser abogado de candidato al Congreso, a ver cómo ayudo. Estoy pensativo de la lista, porque hacen listas al Congreso sin que sean democráticos. Tienen que ser escogidos los candidatos democráticamente y demostrarlo. Aquí nadie está demandando eso. Lo que pasa es que lo están haciendo los amigos, entonces yo me quedo esperando cómo hago yo con estos amigos. Estoy en duda. Pero bueno, esto sigue avanzando. Vamos a confiar que Dios nos dé la mano, porque esto está que nadie lo entiende. Que la justicia divina obre como la justicia humana. Claro, la gente no quiere votar. Yo le he preguntado, más del 60% no confía en nadie. No saben quién es el candidato que puede enfrentar al que ponga Petro. Y cómo así que uno entiende que Petro en las encuestas inicia ganando. Si nos han hecho creer que Petro ha sido un desastre. Uno no lo entiende. Y resulta que el desastre está en la derecha con tantos candidatos dividiéndose de odio. Si tú notas, han dejado de atacar a Petro y están atacando entre la misma derecha. Eso es lo insólito en Colombia. Están haciendo el juego. Algo está pasando en Colombia. Ya el Partido Conservador volvió a meter a pinchos de pedo después que le metieron la mayoría en contra, que son petristas, y ya el Partido Conservador se retiró de la consulta, que acabo de leer. El Partido Liberal tampoco va para consulta, Héctor Olimpo, el gobernador de Sucre, renunció entonces a ser presidente y se va para el Senado, porque tampoco va para consulta. El Partido de la U tampoco va para consulta. ¿Qué está pasando aquí? Está facilitando el triunfo del candidato de Petro. Pero hay una consulta que parece inofensiva. Se van a acordar de mí, va a haber sorpresas. Si la dejan sola esa consulta, Vicky Dávila o Luna o cualquiera de esos pueden salir avante y va a haber sorpresas. Eso lo está viendo uno como los candidatos más decentes, para decir esta palabra, que van a estar en el 2026. Han sido personas con una buena trayectoria, inspira confianza. Y muchos dicen que no tienen sino un 1%, y comienzan a hacer tonterías. Pero para mí, cualquiera de ellos sería buen presidente, infundiría confianza. Doctora Buchaibe, me surgen muchísimas preguntas de esta respuesta que usted me acaba de dar. Para terminar este bloque, si el problema no está en los testigos, sino en el escrutinio, usted hablaba de cambiar. ¿Cómo se puede cambiar la norma electoral para blindar unas elecciones, tanto las legislativas como las presidenciales? ¿Cómo se puede cambiar la norma electoral para proteger esas elecciones del índice tan alto de corrupción que existe en Colombia? Es que ya ha habido 2 intentos de código electoral. Y lo han llevado de tal manera que ahí daba unos pasos para evitar la corrupción y los dos intentos han sido declarados inexequibles por la Corte. La misma clase política no quiere cambiar las normas electorales. Mira hasta dónde estamos viviendo. 2 intentos de código electoral. Nosotros tenemos un código electoral obsoleto. Por eso es que se dan todo eso. Y lo de los testigos, yo nunca he entendido por qué me hablan de testigos. Porque esa ha sido una manera de creer que los testigos vigilan, hacen. Eso es falso. Sí, los testigos pueden ayudar, pero ¿en qué? Por eso yo hacía la diferencia. El testigo está en el momento en que están depositando los votos y que van a contar los votos los jurados hasta allí. Pero no hacen más nada. Ellos, yo no sé de dónde sacan
donde tú puedes cambiar circunstancias, a pedir recuento de votos, pedir todo esto al momento del escrutinio. Con los jurados presentes en Colombia hay muchos abusos. Miren, hay jurados que están nombrados y se posesionan otros. Por eso yo le pedí al registrador que verificara por biometría quiénes son los jurados, porque se sientan otros. Son tan profesionales que en la mesa están sentados los que no son jurados. Y entonces, y además, de 6 van 2, 3 que dominan la mesa. Son circunstancias que uno nota. Hay sitios donde la mesa la llenan completa, esto es una locura, porque allí está el verdadero fraude. Es que el fraude no es general de toda la auditoría, es por mesa, es por regiones, donde tú no puedes evitarlo. Lo que va a pasar con las regiones donde está la guerrilla, indudablemente tú con un fusil, todos van a votar por lo que diga la guerrilla. Yo decía en la Alta Guajira, mi tierra, ¿quién se metía con la gente que estaba armada allá? Si ellos estaban con fulano, votaron, porque que un jurado no se va a atrever a estar llevando en la contraria. Llegaron, pero votar y así. Entonces hay sitios donde uno sabe que no se puede permitir que vaya personas y exijan que haya seriedad, porque es que van votando de acuerdo a las circunstancias. La violencia no permite votaciones claras. Y en Colombia, como nunca ahora, más del 40, yo diría el 60% del territorio está en manos de los violentos. Es que no han querido darse cuenta del gran peligro. Yo creo que la clase política sí lo sabe, que no tienen nada que hacer. Ellos quieren votos para el Congreso, pero saben que la presidencia, me parece, yo en esto es una especulación, que ya ellos están tranquilos para que gane prácticamente el candidato de Petro. Por eso es que yo no veo que no hay unidad, no hay nada. Entonces, una persona que no puede entrar a ciertos sitios, si va a votar con el candidato de Petro, lo dejan para que salga al Congreso. Y una tontería, se va a repetir lo de Venezuela. Chávez también hizo lo mismo, se sentó con la clase empresarial, se sentó con todo, y cuando ya le dio la gana, le dio una patada. Aquí va a pasar lo mismo. No están entendiendo lo que sucede. Pero esa es la verdad. ¿Cómo no se han dado cuenta que no tiene votaciones libres en muchas partes? Y yo no sé que ven, que entienden que va a pasar en el 2026. Hay muchos que creen que ya salió alguien, un Mesías. Es falso. En este momento Cepeda va a seguir aumentando y nadie se entiende que si Petro está desprestigiado, salió en la última encuesta con el 40 y pico % de popularidad, que no ha sido un presidente. Una encuestadora, la más seria, que fue Inbamer, que lo hizo presencial, porque fue la más seria, porque la verdad es que esa fue la que se estudió y por eso le están dando respeto. Puso a Cepeda disparado, ahora quieren inventar que ya Cepeda impactó con el otro. La única encuestadora que demostró una situación seria fue eso. Ahora tenemos que esperar una para enero y otra para diciembre, que se está rumorando, porque la de Inbamer sí refleja una realidad política. Pero bueno, Colombia, con las redes, la gente se confunde, las redes inventan, manejan esa inteligencia artificial donde te ponen a besarte con otro hombre o a decir discursos que no son. De todas maneras, Colombia sí está en peligro, por la tontería de la clase política. No están, o para mí que sí saben lo que está sucediendo. A excepción del pueblo, que llega, le mienta a la madre al otro, porque el otro no está con fulano. Y yo estoy sorprendido. Atacan a Vicky Dávila, que hay que aplaudir a esa mujer. Ella fue la que inició con las noticias que daba y con las investigaciones los procesos contra Petro, hombre. Y ahora la ofenden. Y ya luchó con berraquera, como se dice. ¿Por qué la van a ofender? Si merece todo el respaldo de Colombia, si ella no hace lo que hizo en semana, la verdad es que no sé a dónde hubiéramos llegado, porque no se hubiera podido descubrir muchas cosas, y ella se enfrentó. Y si tú no estás en las redes, ahora grandes son los que aparecen de un momento a otro y ella no lo es. Me parece que se ha ganado mi admiración. Yo no estaba muy pendiente, pero se está uniendo a un grupo de gente notable, respetuosa, ahí está Peñalosa inclusive,
para una consulta. Creen que no tienen voto, que no se dan cuenta de lo que pasa en marzo, hombre. La gente vota libremente. Mire, entrega un tarjetón nomás, porque antes lo tenía que pedir para votar por consulta, ahora te lo entregan obligatoriamente. 18 millones de tarjetones en manos de los electores. Madre mía, ahí va a haber problemas. Puede aparecer una Vigilado y una Peñalosa, alguien arriba. Esa va a ser la opción, dejando en claro que Cepeda no puede ir a consulta, porque ya él fue. Eso va a disminuir al pacto histórico. Pero esto no deja. Yo sí estoy pendiente, y apenas él diga que va para consulta, hacerle ver a la Reitoría que ya él no puede, así como Quintero, no lo dejaron. El ahora indígena. Pero ellos sí, con ese poder inmenso, pero gracias a Dios, es lo que yo estoy esperando, que haya un fenómeno así, para ver si la gente se convence. Pero no te sorprenda que ahora comiencen a sacar a quienes van en esa consulta para que no voten, porque esto va a ser algo espectacular. Aquí va a indicar la clase política del camino que quiere, porque yo lo veo claro. Si Iván Cepeda no va a consulta en marzo, está perdiendo una gran oportunidad que se da con votos. Y si en esa consulta va un grupo como el que se está viendo, que ya están listos, y ganan, no van a ganar con 2 millones, van a ganar con 7, 8 millones, porque va a votar 18 millones con el tarjetón que le van a dar para que vote por una consulta. Y ellos van a votar libremente en la consulta, que lleva un logo, lleva una circunstancia. Vamos a esperar, esto es lo que a veces me pongo yo a pensar que va a suceder. Pero bueno, de pronto son las aspiraciones que tengo de que se compongan las cosas, pero ante el imperio que hay de un grupo poderoso como es el de Petro, que tiene regiones donde indudablemente van a tener movimiento. ¿Qué es lo que tiene que entender eso, hombre? Donde está imperando la violencia, no hay cómo meterse para quitarle la jefatura a quienes van a ayudar. Es que hay una paz total. La paz total es para ellos. Aquí no tiene, pero es que yo no entiendo por qué no han querido darse cuenta. Para mí, de pronto, ya saben que es así. Y se hacen lo que no haya unión, que no haya nada. Decían que uno que está de segundo de la estrella nunca le gana a Cepeda, que eso estaba preparado. Otro Rodolfo Hernández, que entre otras cosas todavía no me explico cómo Rodolfo Hernández fue el segundo. Yo no me lo explico todavía. Que un hombre le gana a Fico, le gana al otro, lo pone de segundo. Algo insólito, y lo hizo a Petro siendo candidato. Y ya en ese momento estaba ya la estructura de algo que nacía, que hoy en día es súper poderoso. Es lo que yo veo, pero bueno, vamos a esperar los resultados y se darán cuenta que va a haber hasta sorpresa en el Congreso. Va a haber sorpresas. Que el Congreso lo quieren de este lado, mayoría para hacer la constituyente. Y si hace la constituyente, cambia el sistema, donde el estatismo contra la situación privada va a predominar con un intelectual como Iván Cepeda, porque hay que reconocer que es un intelectual. A la gente no le gusta que le reconozca, él estudió en Bulgaria, se nota una educación, es un hombre calmado, decente. No son esos gritones que están surgiendo que todo lo veía en el Congreso y gritando, insultando. Este señor se ha mantenido en una raya de decencia y parece que ese es su temperamento. No lo dejan. En ese aspecto, me imagino que el que es verdaderamente comunista es Iván Cepeda, porque está educado en ese ambiente. Pero Petro fue el que inició el izquierdismo en Colombia, porque esa es la verdadera izquierda, la que inició Petro. Y no lo quieren entender. La situación es grave para Colombia, así como lo mismo. Sí, por eso es tan peligroso. Podríamos pasar horas hablando con el doctor Abuchaibe. La pregunta infaltable, doctor Abuchaibe, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Cuál será el futuro del proceso del 109? El 109 ya terminó. Mira que muchos me lo preguntan. Terminó en el 2024. Yo acostumbro a repartir mis memoriales. Yo le he enviado a muchos, pero no lo leen. Donde yo critico la posición
del abogado Mauricio Pava, que era el abogado del presidente, que él pide inhibitorio. Y le dije, pero va a pedir inhibitorio cuando a los procesos penales, el mío no es penal. Critico y digo todo lo que está pasando. En ese momento ocurrió lo que me molestó. Cuando ya estaba para fallo, o sea, que iba a pasar la Cámara. Lo daba por hecho y se lo dije en una reunión con Miguel Uribe y otros, que eso es lo que iba a suceder. Petro salía. Y resulta que hubo una recusación, nueva recusación, porque ya lo había hecho, de Cristian Garcés, hoy candidato al Senado, representante de la Cámara, a quien denuncié ante la Corte Suprema de Justicia. Porque yo le dije, si ya tú lo hiciste y no hay causal de recusación, ¿por qué va a repetirla? No, que este otro, no era ninguna otra. Eso volvió a extender el periodo, dilatando lo que estaba sucediendo, y por eso esto dice que ellos que no han querido terminar el proceso. Es que esas recusaciones favorecen únicamente a Petro. Es que lo han hecho los del Centro Democrático. Lo hizo Paolo Garcés, que lo repitió 2 veces. Lo denuncié por eso, porque yo de pronto al principio podía dudar de que él estaba consciente. Yo estuve conversando con él. Y ya tú sabes que no hay causales. Que sí, porque él es petrista y tú eres uribista. Cualquiera que sea uribista tampoco puede estar en eso. Eso no es causales. Las causales son taxativas. Pero comenzaron a mamar gallo en eso. Me lo han dilatado. Pero yo, ¿qué le puedo decir? De que se da. Eso está listo. Hay un proyecto que dice que Petro es inocente, o sea, compulsan copia a la Fiscalía de Contralor, que como siempre el gerente es el que paga las consecuencias. Pero aquí no se dieron cuenta que lo grande que yo encontré fue el 109, que no es penal. Eso de que es a su espalda, que no es dolo, eso es lo penal. Que sucedió cuando a Petro lo estaban acusando de financiación irregular. Y sobre la violación de tope no existía el 109. 109 existe, dice que el partido que viole los topes, el candidato ganador será sancionado por la pérdida del cargo. O sea, esto no es sino objetivo. Y para remate, cuando reglamentan ese artículo, la ley 996 del 2005 dice, se hará un procedimiento de indignidad. Que los procesos de indignidad lo menciona la Constitución, los penales y los de indignidad, pero como esos procesos de indignidad le falta reglamentación, no hay específicamente casos. Uno entiende que indignidad es que tú falles en procesos como si fueran casos disciplinarios, que se sancionan, que ese sí es competencia del Congreso, porque esos son juicios políticos, porque la única facultad del Congreso es determinar responsabilidad política, no penal. La responsabilidad penal es de la Corte Suprema, tampoco entienden eso. Y resulta que yo, que soy experto en la materia, porque entre otras cosas, en toda mi trayectoria estuve en un momento en la comisión de acusaciones y tramité varios procesos. Sé que conozco a fondo lo que sucede allí. Y resulta que las condiciones actuales, nunca lo había visto, han estancado todo lo de Gustavo Petro. Y da la casualidad que ya estaba para terminar eso y lo volvieron a alargar. A mí me han contestado, la Corte Suprema hizo una inspección, se llevó el expediente y yo denuncié algo que no le gustó a Garcés y seguro que si me toca denunciar a más del Centro Democrático, lo hago. Estoy esperando más pruebas de que algo anormal estaba sucediendo. Porque es que yo no entiendo qué tanto aplaudimos si tuvimos a Petro violando los topes, que no debió avanzar del primer año. Si la norma está para eso, que viola los topes, lo sacan enseguida. ¿Cómo así? Si estamos permitiendo que el 109 no se aplique, apaga y vámonos. Se acabó la Constitución. Aquí no es Petro, son los contrarios. Ese aspecto, yo le agradezco al pueblo cuando comenzó. Yo vi a varias candidatas, estuve recorriendo el país. Todo el mundo gritaba fuera Petro, eso era verdad. Fuera Petro y se fue apagando eso.
porque las camionetas también se transformaron en situaciones políticas. Y lo que era una realidad nunca se dio. Petro tuvo miedo cuando comenzó eso. Poco a poco se fue calmando y fue cuando uno se enteró de que ya tenía la comisión bien ubicada, cuando Wadi Mansur, todos esos escándalos de plata, esa situación se dio en el Congreso, pero yo insisto, no es la comisión, la Cámara en mayoría. Petro, y alguien me dijo, bueno, si te manda Cámara también te lo van a negar, pero yo le decía, está la denuncia penal, aquí no hay inviolabilidad del voto, como dijeron cuando Samper. Aquí el que no cumpla con el 109 va a ir preso. Esa situación la he venido sosteniendo. Pero, mire, búsqueme a un jefe político que te diga que el 109 no dice nada. Yo vi a Miguel Uribe que sí lo dijo, que había que cumplir con la Constitución. María Fernanda Cabal, en su momento, una gran amiga, ha venido diciendo eso, José Jaime Iscati, que también. En el resto, decían que había que dejarlo terminar. Eso me lo confesaron mucha gente, porque el jefe superior decía que después había guerra, que se volvía víctima. O sea, buscaban justificar la violación de la Constitución, algo absurdo. Pero eso yo lo estoy soportando, porque indudablemente yo soy consciente de algo. De que se da, se da. Así sea, el año entrante se da. Que fallen a favor de Petro, bueno, esperemos si pasa cuando Samper se impusieron con que estaba a su espalda. Y miren que la Corte Suprema le abrió investigación penal, porque las pruebas eran tan rotundas de la plata que entró del cartel de Cali y los iba a procesar. Llegó Vivian Morales, interpuso tutela, se la negaron en primera instancia. En segunda instancia y en la Corte Constitucional, cuando las cosas se pusieron bastante feas, llegaron 5 votos contra 4, son una mayoría, salvó la patria diciendo que sí había inviolabilidad para que no siguiera adelante, porque hubo un choque de trenes y esa circunstancia no se va a repetir, porque eso fue cuando Samper, y estamos hablando de procesos penales, entonces se habló de que fue a su espalda. En los procesos penales sí impera el aspecto subjetivo, no lo oculpa, pero en este caso no, esto no es penal, este es objetivo. Si la campaña violó los topes, tiene que salir el candidato ganador, eso está claro ahí, sí, y por eso te lo digo a toda Colombia. Yo sé que a mí me tienen respeto en base a eso, pero yo no me siento derrotado, se va a dar eso. Ellos que están pensando que el candidato que viene también no va a violar los topes, no va a ser, porque la plata va a ser abundante, no le han puesto atención a eso. ¿Quién le va a ganar a un candidato que tenga abundante plata? Eso lo tienen que poner orden. Yo espero que el año entrante haya algo que solucione, pero si aún así sale Petro, que tiene que haber un pronunciamiento, lo va a haber. Indudablemente lo va a haber. Así que esto no es perder el tiempo, yo no lo estoy perdiendo. Sobre eso estamos ya sobre un libro, estamos escribiendo, como lo hemos hecho con otras demandas importantes, y estoy seguro que están entendiendo. Yo señalo con el dedo a los políticos que no se han atrevido a decir que qué pasa con el 109. ¿Por qué guardan silencio? Yo no entiendo eso. Y todos deben decir, Petro tiene que salir, no dicen nada. Aquí hay algo oscuro que yo, de esta manera estoy acostumbrado a eso. Pero, por ejemplo, con Mocus, logramos sacarlo. En la Corte Constitucional lo llevaron hasta por tutela y también lo ganamos. Porque Mocus tenía una figura de hombre pulcro. Y ahí fue donde fui ofendido muchas veces aquí en Bogotá, porque yo era de La Guajira. Ya me conoce ya sobre mí esas dudas de que si yo soy guajiro, que si soy de la mafia. De eso no tengo nunca la mínima duda. Yo recibí críticas de Claudia López, de Ariel, el senador, de mucha gente, escribieron en semana, por la caída de Mocos, que yo estaba haciéndole el mandado a los que son corruptos, a los narcos, a sacar Mocos. Que Mocos salió porque él violó la ley, estaba inhabilitado, recibiendo plata, con una fundación se hizo reelegir, sacó 5 senadores que también los arrastró. O sea que ya esta lucha yo estoy acostumbrado a darla, o sea, yo no estoy quieto.
Y lo hago sin intereses, no aspiro a nada, no he dicho esto. Sí tengo simpatía hacia el lado de lo que llaman uribismo, pero no comparto, yo no comparto, y yo sé que esto va a ser allá. Pero le digo una situación, yo estoy observando preocupado que Colombia tiene algo que cuando caigamos en el abismo no es fácil recuperarse, porque estamos manejados por situaciones irregulares grandes, el narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, eso no lo tiene en ninguna parte del mundo, lo tenemos nosotros, eso es lo que me preocupa. Ahí compartimos varios puntos, doctora Buchaibe. Yo pienso que en este momento estamos haciendo el juego y si Colombia sigue cayendo y si Colombia en el 2026 vuelve a caer, el daño va a ser irreparable y va a ser irreversible. Aquí este silencio cómplice de los mismos congresistas que no levantan la mano y no exigen el cumplimiento de la Constitución, que es nuestra Carta Magna, que es lo que rige el comportamiento del Estado, va a ser muchísimo más difícil. Doctora Buchaibe, ¿a usted qué lo mantiene firme en esta labor? ¿Por qué, a pesar de las críticas y las presiones, continúa adelante luchando por Colombia? Ya lo venimos haciendo, inclusive ya Petro yo lo había demandado pérdida de investidura. Sin el apoyo del Centro Democrático, estaba Saduque de presidente. Avanzamos duro, ustedes se acuerdan de la primera línea, Petro salía que no pagaran los impuestos, Petro insultaba, Petro siempre dijo que no reconocía a Duque, que era del narcotráfico. Y miren, lo contrario, a Petro lo reconocieron enseguida, presidente grande, legítimo, a candidatos actuales como de la Estrella, el doctor Uribe y otros dijeron que sí, que él había ganado. ¿No vio usted la crítica contra Petro? Yo sí, enseguida, ese señor es ilegítimo. No, nada. O sea, la violación de topes que se dio fue abundante. Mira, el Consejo Nacional demoró, pero es que ellos lo descubrieron enseguida con el informe. ¿Yo cómo descubrí esto? Yo leí el informe y estaba por encima del informe que le dan al Consejo Nacional. Y resulta que hicieron la pregunta y ellos reversaron, comenzaron a adulterar facturas. Eso fue en el indicio, ya yo había demandado y después fueron apareciendo todos los recursos que no habían reportado. Así que esto fue impresionante, más de 5.000 millones, y vos qué más. Esto fue lo que se descubrió. Esa circunstancia es la que uno no entiende. Si hay un artículo de la Constitución que le está poniendo orden a esto por el principio de igualdad de los candidatos, no dicen nada. Y si Petro pasa desapercibido siendo el presidente ilegítimo porque viola la Constitución, mira hasta dónde hemos llegado. ¿Qué va a pasar con el nuevo presidente? Hacer lo mismo. Esta vez se van a cuidar mucho, pero de que va a haber abundante dinero, y yo creo que lo hay. ¿Cuánto costó la consulta del pacto histórico? Mucha plata, hombre. Ellos casi llegan a los 3 millones de votos. Mucha plata hay de por medio. Muchas contrataciones, muchos empleados. El gobierno se ha desbordado en forma abundante para darle a los políticos puestos, contrataciones. Petro en eso es sagaz. Él sabe la debilidad de la clase política y la está dominando. Partido Conservador, que estamos hablando de congresistas. Mira todo el espectáculo que hicieron. Y quedaron que no van para consulta y más de la mitad del partido está con Petro. El Partido Liberal, más de la mitad está con Petro. El Partido de la U me parece que en su gran mayoría con Petro. Y si tú comienzas a seguir analizando en qué cabeza se le ocurre pensar que está ganando la derecha. Aquí no tiene que ver derecha e izquierda, aquí lo que tiene que ver es que un congresista necesita plata, recursos, contratos, puestos, que eso no es de ahora, eso viene de hace rato y Petro no lo sabía. A Petro no le interesa que se descubra la corrupción porque él a todos lo está mandando a la cárcel, hasta a sus propios amigos, a eso hay que reconocerse. Él no le ha podido demostrar que él es el que lleva la corrupción, como lo pasó con Name, pasó con el otro. Él, para mí, hasta propició que se supiera eso. Hay una gran corrupción, que dieron mucha plata, y eso sonríe,
porque eso es lo que él encontró y va a seguir y va a seguir. Esta es una situación que se acabó, no, eso está peor. Eso es lo que yo veo y me preocupa mucho. La corrupción no es de ahora, eso viene, eso es antiguo, y eso seguirá. Y con Petro ya sabe cómo dominar a los políticos de siempre. El alrededor de él tiene más mayoría de derecha que de izquierda. Mírelo para que usted vea. Y el Congreso no es de derecha. ¿Y él por qué domina la Cámara y está dominando parte del Senado? Que no lo ha logrado total, pero lo tiene. ¿Por qué? Uno se pregunta eso. ¿Qué hace un partido liberal conservador, la U? ¿Por qué? Y se quedan callados y comienzan a pelear, a insultar, que si Vicky Dávila, que si Paloma Valencia. Nos tienen con un circo. Y uno se sonríe, no va para ninguna parte. Y ya se pega, puntea, porque ganó una encuesta. Y los demás, ¿por qué no fueron encuestas? Que eso es una obligación de los partidos. Porque el único que tenía plata para poner esa votación eran estos. Y los demás no se prestaron. Yo recibí muchas comunicaciones. No, doctor, ahí no vamos a sacar 600,000 votos. Y no quieren gastar. Ellos quieren gastar solamente el día. El que va para el Congreso, que va en su credencial. Y eso es lo que ha pasado. El pacto histórico sacó esa votación porque costó plata. Eso no es más nada. Eso costó mucha plata. Y esas circunstancias ningún partido se le quiso a nadie. Y desafortunadamente la plata está. Doctora Buchaibe, para terminar, en 2 minuticos, cuéntenos cuál es su mensaje para las nuevas generaciones que creen que en Colombia nada cambia. ¿Cómo cambiarlo? ¿Qué mensaje darles a ellos? Hay que luchar dentro de las circunstancias que estamos conociendo, en las que nos hemos levantado. Indudablemente yo sí he visto que la corrupción es total en Colombia, la admiración por la falta de valores se da, los que no cumplen con la ley son admirados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Con calma, buscar dentro de sus situaciones para que esto vaya cambiando, que es difícil, indudablemente, es difícil, pero hay que dar la lucha, como se dice, y eso es lo que yo me he acostumbrado. Por eso sigo adelante con mi demanda y va a ver ustedes la sorpresa de mi demanda que viene. Porque yo sí, como usted me escuchó a mí hablar sobre las situaciones, he denunciado esto, que demandé que lo de Petro, que no podía hacer lo que él estaba haciendo, él estaba levantando al pueblo a que no pagara los impuestos. Todo eso lo denuncié. Y hubo una disputa en el Consejo de Estado, ahí estaba eso más o menos polarizado, se perdió por pocos votos, pero de todas formas hay que dar la lucha. Esto es lo que uno le toca. Uno nació en un ambiente que no es fácil cambiarlo, pero a cada joven, le digo, en su entorno, haga la lucha que sea necesaria hasta que esto cambie, hasta que surja un nuevo líder, porque que no lo veo. Un líder que sea valioso en Colombia, no lo veo. No veo, porque es que la corrupción acaba con todo. Y de que surge, sí lo hay, porque estoy viendo a políticos que están aspirando, que son valiosos, y que lo veo que no tienen esa fortuna, no son de capitales grandes, que uno tiene que desconfiar de aquel que tiene abundante dinero, hombre, ¿qué está pasando? Que somos idiotas. ¿Quién hace fortunas así? Solamente los que están fuera de la ley. Ese es mi pensamiento. Hay que ir con calma y cambiar el entorno político que nos está rigiendo, que está en manos del narcotráfico apoderado de todos los estamentos. Colombia se ha levantado en esa ilegalidad que hay que saberlo disimular. Uno le va, tiene un amigo que anda metido en el negocio, otro que lo oculta, pero el narcotráfico domina Colombia y ahora la guerrilla tiene 30,000 hombres, igual que ya está en eso. O sea que ya eso es un dominio, son ejércitos en Colombia y eso te preocupa. La verdad que entendamos que cada quien que se defienda en ese entorno, pero que vaya obrando con la conciencia de que hay que ir cambiando cosas. No es fácil hasta que surja alguien, como dice, venga el Mesías. Algún día aparece, siempre surge el Salvador, el líder, que yo no lo veo en estos momentos, que yo lo viera, lo dijera, voy por aquí, yo tengo que estar aquí mirando, y el pesimismo sí lo tengo, de que las cosas por ahora no están cambiando, ni van a cambiar. Qué triste esta última frase, doctora Buchaibe.
Y sí, en efecto, aquí en Colombia, Colombia se comenzó a infectar cuando le llegó la inversión de los valores, cuando lo bueno se volvió malo y lo malo se volvió bueno, cuando comenzamos a aplaudirle a los niños que hicieran las cosas deshonestas y eso los hacía más inteligentes. Doctora Buchaibe, con la esperanza de que ese Mesías llegue, con la esperanza de que Colombia resurja de sus cenizas, porque en este momento prácticamente estamos en cenizas. Mil gracias por esta conversación tan honesta, tan valiente, sobre todo tan patriótica. Gracias por demostrarnos que defender la democracia y defender la patria no se hace siempre esperando aplausos o a los gritos o con beligerancia. Se hace en silencio, desde el estudio riguroso del derecho, desde la constancia y la convicción, una convicción profunda de defender los valores y defender la Constitución. Para mí ha sido uno de los momentos más agradables de mi vida, un honor inmenso compartir con usted. Sigue siendo depositario de todo mi respeto, de toda mi admiración y por bendición de Dios de aquí en adelante de toda mi amistad. La verdad, gracias a ti. Yo decía ayer que esta era la última entrevista para cerrar el año. Ojalá me envíe copias para distribuirlo por todo el país y en el exterior, porque contigo hice una explicación extensa de lo que en verdad yo estoy pensando, porque a veces uno se acomoda al entrevistador, que no quiere que uno diga ciertas cosas. Aquí fue claro, contundente de lo que está pasando y a muchos les va a gustar escuchar esta entrevista, así que te agradezco a ti y ojalá sean todo bendiciones para nuestro país. Dios quiera, doctora Buchaibe, es lo que todos esperamos, por supuesto que la tendrá en sus manos, porque sé que vamos a seguir hablando. A ustedes, muchas gracias por estar en Un Café conmigo. Nos veremos en una próxima oportunidad con personas importantes para este país, pero este Café conmigo para mí ha sido de los más agradables de mi vida. Doctora Buchaibe, que Dios lo bendiga. Gracias por todo lo que hace por este país. Y a ustedes, nos vemos en un próximo Café conmigo. No se les olvide, Ubi Concordia y Vivi Victoria. Un café con Miguel.